Buenos días a todos. Estoy agradecida de estar aquí hoy. Quiero compartir con ustedes la historia de la última vez que consumí y lo que me llevó a ese punto. Debo advertirles que es un poco gráfica, pero es mi verdad, y espero que pueda ayudar a alguien que esté luchando. Comencé a consumir a los 20 años. La heroína fue la primera, y desde el principio, los opioides fueron mi droga de elección. Unos meses después, empecé a usar metanfetamina ocasionalmente, pero la heroína siguió siendo mi principal adicción. Con el tiempo, comencé a inyectarme y a fumar pastillas de fentanilo. En ese momento, vivía en Phoenix, terminando mi carrera, y pensaba que tenía todo bajo control. Tenía un buen trabajo, una casa, un carro y una relación seria. Siempre había sido independiente, incluso de niña, y creía que era lo suficientemente inteligente para manejarlo. Me decía a mí misma que no era adicta porque podía dejarlo cuando quisiera. Simplemente no quería. O al menos, eso creía. Pero ese es el problema. Me tenía convencida de que no era gran cosa. Al principio, el consumo me ayudaba a sobrellevar las cosas. Había pasado por mucho en mi infancia, cosas que había reprimido. Cargaba con una vergüenza que no me correspondía, por cosas que me habían hecho. Me culpaba por situaciones que no podía controlar. Me sentía diferente, como si no me pudiera conectar con nadie, así que me quedaba callada. Las drogas parecían mi salvación. Me daban el valor de decir lo que pensaba sin miedo y de relacionarme con alguien más, con otro adicto. Callaban el ruido en mi cabeza y me daban una paz que nunca había conocido. Pasaba días despierta, persiguiendo un subidón interminable. Nunca había sentido algo así. Se sentía tan bien que me convencí de que no podía ser malo. Con el tiempo, mis emociones cambiaron. Siempre he sido una complaciente, preocupándome más por los problemas de los demás que por los míos. Pero cuando consumía, las drogas se sentían como libertad. Me decía a mí misma que merecía ser feliz, y eso era mi felicidad. Dejé de preocuparme por todo, incluso por mi propia vida. Mis emociones se adormecieron, pero no me importaba mientras pudiera usar. Los últimos 2 años de mi adicción fueron difíciles. La mayor parte del tiempo me drogaba en interiores, pero cuando no era posible y no podía esperar, lo hacía en cualquier parte, callejones oscuros, parques, paradas de autobús, incluso en mi carro antes de que se destrozara. Las drogas me mantenían en marcha. No importaba cuán cansada o adolorida estuviera, siempre me levantaba para conseguir más. Mi vida giraba en torno a las drogas. Vivía para drogarme y me drogaba para vivir. Conocí todo tipo de personas, algunas buenas, otras peligrosas. Cada semana parecía una aventura, y me encantaba la adrenalina. El comienzo siempre era divertido, pero al final de la semana, todo se derrumbaba. Siempre. Tocaba fondo incontables veces, pero eso nunca me hizo parar. No era adicta, podía dejarlo cuando quisiera. Eso me decía. No era gran cosa. Tengo tantas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Me apuñalaron 7 veces, una chica que perdió la cabeza con las drogas. Recuerdo estar sentada en un charco de mi propia sangre, más preocupada por esconder mis drogas que por mi vida. No tenía miedo, solo estaba molesta porque no podría drogarme mientras estuviera en el hospital. Me di de alta en contra de la recomendación médica y me fui. Aún tengo marcas en mis brazos, y no han desaparecido después de todos estos años. Tengo cicatrices que me hice a mí misma, pero las más difíciles de sanar son las emocionales. Tuve muchas noches llenas de frustración. Una noche intentaba inyectarme, pero estaba tan deshidratada y mis venas tan dañadas que no encontraba un lugar para picarme. Mi aguja estaba tan desgastada que ya no era afilada. Me pinché una y otra vez, pero nada funcionaba. Había sangre por todas partes, me dolía y estaba tan frustrada. En un breve momento de lucidez, pensé, ¿qué estoy haciendo? Odiaba en lo que me había convertido. Pero la adicción no se preocupa por la vergüenza o el arrepentimiento, solo por la siguiente dosis. El ansia ahogó mi repulsión. 1 hora después, alguien me ofreció inyectarme en el cuello. Pensé en decirle que se detuviera, pero al segundo siguiente, las drogas ya estaban dentro. Sentí esa calma, ese subidón, ese éxtasis, esa felicidad. Todo mi cuerpo se adormeció, sentí que flotaba. Cada nervio en mi cuerpo se sintió bien. En ese momento, nada importaba. No había vergüenza, ni repulsión, ni duda de que estaba mal. El alivio era más fuerte que la vergüenza, y así me quedé atrapada. La última semana que consumí drogas las cosas empeoraron. Me empujaron, me abofetearon, me amenazaron,
y me encontré con una pistola en la cabeza, sin poder salir. No sabía cómo escapar, pero eventualmente logré huir y dejé todo atrás, incluyendo mi teléfono. Encontré un hotel para recuperarme. No había dormido, estaba golpeada y sangrando, y tenía un miedo terrible. Al día siguiente, me escondí debajo de un puente con alguien que conocía, pensando que nadie buscaría allí. Con el tiempo, mi necesidad de droga se hizo más fuerte que mi miedo a que me lastimaran. Ya no me importaba. Prefería conseguir drogas y estar en peligro que vivir sin ellas. Era frustrante empezar de cero otra vez. Me había vuelto muy buena huyendo y dejando todo atrás, pero era agotador volver a empezar desde el principio. Y eso me enfurecía. La noche antes de entrar a rehabilitación, estaba oscuro y sentí una profunda desesperación. Cuando estaba drogada, la vida parecía buena, pero cuando el efecto pasaba, la tristeza y la soledad me golpeaban con fuerza. Finalmente, me derrumbé, llorando, quebrada emocionalmente y llena de dolor. Me sentía tan desahuciada, como si ya no hubiera salvación para mí. Ya no creía en Dios. Estaba enojada con él por lo injusta que era la vida, porque la gente inocente muere o sufre, mientras que los malos siempre parecen ganar. A nadie le importaba. En mis ojos, el mundo era un lugar terrible sin justicia. Esa ira me consumía, alimentada por las cosas que me pasaron de niña, cosas que estaban fuera de mi control. La carga que llevaba, que traté de enterrar con drogas, y luego las cosas que viví durante mi adicción, las situaciones en las que me metí. Pero no era mi responsabilidad, y por supuesto, tampoco era culpa de las drogas. Las drogas eran mi salvación, ¿recuerdas? O al menos eso creía. Y necesitaba culpar a alguien, y Dios era el blanco más fácil. Esa noche quise morir. Pensé en una sobredosis o en lanzarme al tráfico. Un amigo mío había muerto así. Pero después de sentir lástima por mí misma un rato, me di cuenta de que aún quería vivir, solo porque si moría, ya no podría drogarme. Quería drogarme más de lo que quería dejar de sufrir. Es difícil admitirlo ahora. Así que fui con uno de mis dealers, conseguí drogas y solo quería estar sola. Encontré un lugar detrás de una tienda, donde nadie me molestaría. Me drogué y pasé la noche sola, pensando, tratando de entender todo. A las 5 de la mañana, tomé el autobús y me dirigí a la 22 y la autopista. Al mediodía, ya no tenía drogas y necesitaba conseguir dinero. Pedí prestado un teléfono en la biblioteca y llamé a mi mamá, con quien no había hablado en mucho tiempo. Le pedí que me llevara a conseguir un teléfono, que trajera mi identificación y que me comprara cigarros. No nos hablábamos porque unos meses antes ella había llamado a la policía y me habían arrestado. No me importaba. Solo quería salirme con la mía. Cuando llegó, traía un helado para mí. No comía mucho, pero nunca decía que no al helado. Me llevó a conseguir un teléfono gratis, pero mientras ella entró a comprar sándwiches, me escapé al estacionamiento de al lado y me drogué entre los carros. Ya no tenía drogas, así que raspé la pipa para sacar los últimos residuos. Eso fue el 3 de junio de 2022, la última vez que consumí. Cuando regresé al carro, mi mamá estaba preocupada porque no me encontraba. Conseguimos el teléfono y empezamos a comer en el carro, lo cual era raro. Ella quería llevarme a casa, pero yo ya estaba planeando mi escape. Entonces, me quedé dormida. Más tarde me di cuenta de que mi mamá había puesto gotas para dormir en mi helado. Cuando desperté, estaba en un centro de rehabilitación. Pasaron muchas cosas en rehabilitación. Estaba tan enojada que juré que nunca volvería a hablar con mi mamá. Pero luego me di cuenta de que necesitaba que ella firmara para poder salir, o me quedaría atrapada ahí para siempre. Esto fue en México, por cierto, y en México te pueden retener contra tu voluntad. Muchas cosas pasaron en rehabilitación, pero esa es otra historia. En general, aprendí mucho. Al principio, solo estaba actuando para salir, pero las charlas, el asesoramiento y las reuniones me hicieron darme cuenta de muchas cosas. Finalmente acepté que era adicta. Al principio, no me importó mucho porque estaba bien con eso, siempre y cuando pudiera drogarme de nuevo. Cuando salí, tenía un plan para consumir, pero algo inesperado pasó. En lugar de usar, terminé en una reunión. Pensé que estaba siendo inteligente, preparándome para la próxima vez que consumiera sin que me atraparan. Pero en vez de usar, terminé celebrando mi primer año sobria. Sentía que no contaba, porque 11 meses de ese año los pasé en rehabilitación, donde cada segundo del día solo pensaba en drogarme. Pero me motivó ver a tantas personas que acababa de conocer ahí para apoyarme. De verdad les importaba. Y recuerden, soy una complaciente de la gente,
así que no podía decepcionarlos. También pensé que sería muy vergonzoso si todos supieran que volví a consumir drogas, y mi orgullo no me lo permitiría. Hubiera sentido que todo fue en vano. Hoy, estoy agradecida de estar aquí, agradecida de no haber consumido y de estar comprometida con mi recuperación. Esta comunidad me ha ayudado muchísimo, y sé que no estaría aquí sin ella. En las reuniones, puedo ser honesta y hablar de lo que tengo en mente sin miedo a ser juzgada. Porque a veces pienso diferente a la gente normal, y ellos no lo entenderían. Pero ustedes sí. Ustedes han estado ahí. Y por eso, sigo regresando. Si usted tiene un problema con la bebida y desea aprender más sobre los recursos de AA en el sur de Arizona, favor de visitar nuestra página web al escanear el código QR que aparece en la pantalla. También tenemos una página de Facebook titulada Alcohólicos Anónimos-Sur de Arizona. Si desea hablar con nosotros, favor de llamarnos al número 520-622-5112.